Hola, mi nombre es Mariana Sofía Guerrero Victoria del 3001 y hoy les voy a hablar sobre farmacología. Vamos a empezar hablando de la inflamación. La inflamación es una respuesta biológica de los tejidos del cuerpo ante factores nocivos como infecciones, lesiones, toxinas o agentes irritantes. Esta respuesta busca eliminar el agente causante y reparar el daño. La inflamación tiene varias fases. La fase aguda, que es la respuesta inicial y rápida que generalmente dura desde unas horas hasta varios días. Aquí, los vasos sanguíneos se dilatan para aumentar el flujo sanguíneo, lo que provoca los síntomas clásicos como enrojecimiento, calor, hinchazón y dolor. Y también tenemos la fase crónica, que si la inflamación persiste durante un largo periodo de tiempo, puede convertirse en crónica, lo que puede causar daño a los tejidos y contribuir a enfermedades como la artritis o enfermedades cardiovasculares. Los síntomas de la inflamación son enrojecimiento, por el aumento del flujo sanguíneo hacia la zona afectada, calor, debido al mayor flujo sanguíneo y actividad metabólica en la zona, hinchazón o edema, por la acumulación de líquido en los tejidos afectados, dolor, provocado por la liberación de sustancias químicas como las prostaglandinas que sensibilizan los nervios de la zona inflamada. Pérdida de función, dependiendo de la gravedad de la inflamación, puede dificultarse el movimiento o el funcionamiento normal de la zona afectada. Las causas pueden ser infecciones bacterianas virales o fúngicas, lesiones físicas como cortes, golpes o fracturas, reacciones alérgicas o exposición a sustancias irritantes, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, enfermedades crónicas como la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Puede haber inflamación aguda, que suele ser útil para la curación ya que protege al cuerpo y combate infecciones. Sin embargo, si no se resuelve adecuadamente puede llevar a problemas más graves. Y la inflamación crónica, que puede ser perjudicial para la salud, ya que está asociada con enfermedades como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y algunas formas de cáncer. Ahora vamos a hablar sobre el ácido araquidónico. Es un tipo de ácido graso poliinsaturado que juega un papel fundamental en diversas funciones biológicas en el cuerpo. Es un componente importante de los fosfolípidos en las membranas celulares, especialmente en las células del sistema inmunológico y en las células del cerebro. También vamos a hablar de COX-1, que es una enzima clave en el cuerpo que tiene un papel importante en la producción de prostaglandinas, que son moléculas bioactivas involucradas en diversas funciones fisiológicas. Es una de las dos formas principales de la ciclooxigenasa, siendo la otra la COX-2. La COX-2 es una enzima que, al igual que la COX-1, juega un papel clave en la producción de prostaglandinas, pero con diferencias importantes en cuanto a su función y cuándo se activa en el cuerpo. Es principalmente responsable de la producción de prostaglandinas durante procesos inflamatorios o lesiones tisulares. Estas prostaglandinas son moléculas que regulan una variedad de respuestas biológicas como la inflamación, el dolor y la fiebre. La COX-3 es una isoenzima de la ciclooxigenasa y aunque no es tan conocida como la COX-1 o la COX-2, también juega un papel importante en la producción de prostaglandinas. La COX-3 es un tema de debate en la biología y la farmacología, ya que su existencia y función son más complejas y menos comprendidas que las de las otras dos isoenzimas. LOX o lipoxigenasa es un grupo de enzimas que participan en el metabolismo de los ácidos grasos. Estas enzimas catalizan la conversión de los ácidos grasos poliinsaturados, especialmente el ácido araquidónico, en lipoxinas, leucotrienos y otras moléculas bioactivas que juegan un papel crucial en la respuesta inflamatoria, la función inmune y la regulación de coagulación. La lipoxigenasa convierte los ácidos grasos poliinsaturados en productos derivados que tienen efectos importantes en varias funciones biológicas. En particular, LOX cataliza la oxidación de ácidos grasos en un paso clave que inicia la formación de una serie de eicosanoides que son moléculas de señalización con una variedad de efectos sobre los tejidos y órganos. Prostaglandina son un grupo de lípidos bioactivos que se derivan del ácido araquidónico, un ácido graso poliinsaturado que se encuentra en las membranas celulares. Esas moléculas desempeñan un papel crucial en una gran variedad de funciones fisiológicas y patológicas dentro del cuerpo. A menudo se les considera como mediadores locales, porque actúan cerca de su sitio de producción y tienen efectos rápidos y limitados a áreas específicas. Las prostaglandinas y el dolor. Las prostaglandinas juegan un papel clave en la respuesta inflamatoria.
ayudan a inducir vasodilatación, que es el ensanchamiento de los vasos sanguíneos, y aumentan la permeabilidad vascular, lo que permite que las células del sistema inmune lleguen al sitio de la inflamación. También pueden aumentar la sensibilidad al dolor en los nervios en la zona inflamada. Las prostaglandinas sensibilizan las terminaciones nerviosas en las áreas inflamadas, lo que aumenta la sensación del dolor. Leucotrienos. Los leucotrienos son un grupo de lípidos bioactivos que se derivan del ácido araquidónico, un ácido graso que se encuentra en las membranas celulares. Son parte de los eicosanoides, que son mediadores celulares que intervienen en una variedad de procesos biológicos, especialmente en la respuesta inflamatoria y la inmunidad. Ahora vamos a hablar sobre el asma y la pseudoalergia a la aspirina. El asma y la pseudoalergia a la aspirina, también conocida como intolerancia a la aspirina o triada aspirínica, son condiciones relacionadas con la reacción del cuerpo a ciertos medicamentos, especialmente la aspirina, que pueden inducir síntomas respiratorios o de alergia. Los inhibidores reversibles son compuestos que se unen a una enzima de manera temporal y transitoria, modulando su actividad sin alterarla permanentemente. Esta unión es reversible, lo que significa que el inhibidor puede desprenderse de la enzima, permitiendo que la enzima recupere su actividad normal una vez que el inhibidor ya no está presente. Tenemos inhibidores competitivos, como el metotrexato, que inhibe la dihidrofolato reductasa en células cancerosas, el ibuprofeno, que inhibe la COX-1 y COX-2 en la síntesis de prostaglandinas, y los inhibidores no competitivos, como algunos medicamentos utilizados para tratar enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas, que afectan la actividad enzimática a través de cambios estructurales en la enzima. Y por último, los inhibidores competitivos, que se encuentran en algunos fármacos para enfermedades metabólicas. Los inhibidores irreversibles se unen a la enzima de manera covalente o extremadamente fuerte, causando una modificación permanente de la enzima, de modo que no puede recuperar su función aunque el inhibidor se elimine. Estos inhibidores no pueden ser desplazados por un aumento en la concentración de sustrato. Tenemos inhibidores covalentes, que forman enlaces covalentes con grupos funcionales en el sitio activo de la enzima, como el aspirin, el ácido acetilsalicílico, que inhibe COX-1 y COX-2 de forma irreversible mediante la acilación de un residuo de serina en el sitio activo de la enzima. Esto impide la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Inhibidores suicidas. Estos inhibidores se activan cuando se unen a la enzima. Son sustancias que requieren activación dentro de la enzima para formar un intermediario reactivo que se une covalentemente con el sitio activo. Por ejemplo, la penicilina, que actúa inhibiendo irreversiblemente la transpeptidasa, una enzima clave en la síntesis de la pared celular bacteriana, lo que provoca la muerte de la bacteria. Los inhibidores de COX-1 son sustancias que bloquean la ciclooxigenasa 1, COX-1, una enzima que desempeña un papel crucial en la síntesis de prostaglandinas, las cuales son mediadoras químicas involucradas en varios procesos biológicos como la inflamación, dolor y fiebre, y la protección de la mucosa gástrica. La inhibición de COX-1 tiene tanto efectos terapéuticos como efectos secundarios, especialmente en el tracto gastrointestinal. Los inhibidores de la COX-2 son fármacos que bloquean de manera selectiva la ciclooxigenasa 2, una enzima que se produce principalmente en respuesta a la inflamación o lesión tisular. A diferencia de la COX-1, esta es una enzima constitutiva y está presente en varios tejidos para realizar funciones fisiológicas normales, como la protección de la mucosa gástrica y la regulación de la función renal. La COX-2 se activa principalmente en situaciones de inflamación y su inhibición está asociada con la reducción de la inflamación, el dolor y la fiebre. La COX-3 es una forma variante de la ciclooxigenasa que se ha descubierto en el cerebro y se cree que está involucrada en la regulación de la fiebre y el dolor, especialmente en el sistema nervioso central. Aunque no está tan bien caracterizado como la COX-1 y la COX-2, se ha encontrado principalmente en el cerebro y en menor medida en otros tejidos como en el corazón. Los inhibidores selectivos de COX-2 son fármacos diseñados para bloquear específicamente la enzima COX-2, que está involucrada en la producción de prostaglandinas durante procesos de inflamación.
A diferencia de los AINES tradicionales como ibuprofeno o aspirina, que inhiben tanto la COX-1 como la COX-2, los selectivos de COX-2 afectan principalmente la COX-2, lo que se asocia con una menor probabilidad de efectos adversos en el sistema gastrointestinal y otros efectos secundarios relacionados con la inhibición de la COX-1, como las úlceras gástricas o problemas renales. Ahora vamos a hablar sobre la potencia del analgésico. Tenemos que hay leve, moderada y potente. En la leve tenemos acemetacina, nabumetona, piroxicam, etodolaco, sulindaco y aceclofenaco. En la moderado tenemos loxoprofeno, ácido mefenámico, ketoprofeno, indometacina, meloxicam, naproxeno, flurbiprofeno, acetaminofeno, COX-2, nimesulina, etofenamato, ibuprofeno, diclofenaco, aza-DD, tolmetina. Y en potente tenemos metamizol, clonixinato de lisina, parexoquib, dextoprofeno y ketorolaco. Con el antiinflamatorio tenemos en leve acetaminofeno, ketorolaco, parecoxib, clonixinato de lisina, metamizol, dexketoprofeno. En el moderado tenemos nimesulide, flurbiprofeno, tolmetina, diclofenaco, ibuprofeno, etofenamato, etodolaco, sulindaco, aceclofenaco, meloxicam, acemetacina, nabumetona, ácido mefenámico, loxoprofeno, fenoprofeno. Y en potente tenemos fenilbutazona, COX-2, naproxeno, piroxicam, indometacina y ketoprofeno. Sobre antipiréticos tenemos que en leve etodolaco, ketorolaco, meloxicam, clonixinato de lisina. Moderado, fenoprofeno, tolmetina, piroxicam, diclofenaco, etofenamato, sulindaco, flurbiprofeno, aceclofenaco, dexketoprofeno, ketoprofeno, nabumetona, loxoprofeno, acemetacina y ácido mefenámico. Y en potente tenemos naproxeno, nimesulida, acetaminofeno, ibuprofeno, indometacina y metamizol. Sobre gastropatía tenemos que en leve acetaminofeno, metamizol y en moderada loxoprofeno, sulindaco, ketoprofeno, ácido mefenámico, dexketoprofeno, meloxicam, clonixinato de lisina, flurbiprofeno, aceclofenaco, ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco unido a misoprostol, etofenamato, sulindaco, nimesulina y tolmetina. Y en grave tenemos ketorolaco, piroxicam, indometacina y fenilbutazona, así como naproxeno. En nefrotoxicidad tenemos una leve en metamizol y clonixinato de lisina, moderada en loxoprofeno, acemetacina, ácido mefenámico, ketoprofeno, dexketoprofeno, meloxicam, flurbiprofeno, aceclofenaco, ibuprofeno, diclofenaco, tolmetina, sulindaco, fenoprofeno. Y grave en ketorolaco, indometacina, etofenamato, COX-2 y naproxeno. Sobre hepatotoxicidad tenemos en leve ninguna, en moderada acemetacina, diclofenaco, nabumetona, ibuprofeno, COX-2 a excepción de lumiracoxib, ketorolaco, metamizol, aceclofenaco, flurbiprofeno, clonixinato de lisina, meloxicam, naproxeno, dexketoprofeno, ketoprofeno, loxoprofeno y acemetacina. Y en grave, ácido mefenámico, indometacina, piroxicam, tolmetina, lumiracoxib, sulindaco, nimesulina, fenilbutazona, etofenamato, acetaminofeno, indometacina y etodolaco. En seguridad cardiovascular tenemos en leve tamizol, acetaminofeno, clonixilato de lisina, naproxeno de menor riesgo trombogénico. Moderado, fenoprofeno, piroxicam, tolmetina, sulindaco, diclofenaco, ibuprofeno, nebumetona, ketorolaco, aceclofenaco, etodolaco, etofenamato, flurbiprofeno, ácido mefenámico, ketoprofeno, dexketoprofeno, meloxicam, loxoprofeno y acemetacina. Y de grave tenemos indometacina, ketorolaco y COX-2. En efectos sobre el sistema nervioso tenemos en leve el oxoprofeno, clonixinato de lisina, acetaminofeno, ibuprofeno y metamizol. En moderado tenemos acemetacina, ketoprofeno, dexketoprofeno, meloxicam,
fluibuprofeno, aceclofenaco, COX-2, ketorolaco, diclofenaco, sulindaco, nimesulina y fenoprofeno. Y en severo, ácido mefenámico, tolmetina, indometacina, fenilbutazona, piroxicam y naproxeno. Sobre la hipersensibilidad tenemos en leve el clonexinato de nesina, acetaminofeno, ibuprofeno y loxoprofeno. En moderado, acetamicina, ketoprofeno, dexketoprofeno, meloxicam, etofenamato, fluibuprofeno, aceclofenaco, ketorolaco, fenoprofeno, diclofenaco, sulindaco y nimesulina. El ácido en grave tenemos tolmetina, metamizol, COX-2, piroxicam, indometacina, ácido mefenámico y naproxeno. Ahora vamos a hablar sobre corticoides. Los corticosteroides son un tipo de hormona que se produce de manera natural en la corteza suprarrenal, una glándula que se encuentra encima de los riñones. Estas hormonas son esenciales para una variedad de funciones en el cuerpo, como la regulación del metabolismo, la respuesta al estrés y la función inmune. Tienen una relación directa con el eje hipotálamo hipofisario adrenal, HA, que es un sistema clave en la regulación de la respuesta al estrés, la producción de hormonas y la homeostasis corporal. Este eje implica la interacción entre tres glándulas principales, el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. Los corticosteroides, como el cortisol, son hormonas que se producen en la glándula suprarrenal y su liberación está finamente controlada por este eje. La función de los glucocorticoides son la promoción del metabolismo de glucosa, glucogénesis, lípidos y de aminoácidos. Aumenta la resistencia al estrés, disminuye los eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos de la circulación, las lleva a tejido linfoide y aumenta los eritrocitos y plaquetas. Una acción antiinflamatoria, inhibe leucocitos, macrófagos, citoquinas, fosfolipasa, estabiliza la membrana de mastocitos y basófilos, lo que disminuye la liberación de histamina. A concentraciones elevadas de glucocorticoides provoca retroalimentación negativa sobre ACTH. AC inhibe la producción de glucocorticoides y tiroxina y se altera la filtración glomerular. Los mineralocorticoides son un tipo de hormona corticosteroide producido por la corteza suprarrenal, que es una capa externa de las glándulas suprarrenales situada sobre los riñones. Su principal función es regular el equilibrio de agua y sal en el cuerpo, lo que es crucial para mantener el volumen sanguíneo, la presión arterial y el equilibrio de electrolitos como el sodio y el potasio. La aldosterona es el principal mineralocorticoide y tiene un papel crucial en la retención de sodio y la excreción de potasio, regulando así varios procesos fisiológicos vitales. Su producción está controlada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y los niveles de potasio en sangre. Los trastornos en la producción de mineralocorticoides pueden afectar la presión arterial y los niveles de electrolitos, y su tratamiento puede involucrar el uso de fármacos sintéticos como la fludrocortisona. Los glucocorticoides son un tipo de hormona corticosteroide producida por la corteza suprarrenal, la capa externa de las glándulas suprarrenales ubicadas sobre los riñones. Los glucocorticoides tienen una serie de funciones clave en el cuerpo, entre las que destaca su papel en la regulación del metabolismo, la respuesta al estrés y la modulación del sistema inmunológico. Los glucocorticoides, especialmente el cortisol, tienen varios efectos importantes en el cuerpo. 1. Regulación del metabolismo. Aumento de la glucosa en sangre. Los glucocorticoides aumentan la disponibilidad de glucosa en el cuerpo al promover la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de fuentes no carbohidratos como proteínas y ácidos grasos, principalmente en el hígado. Movilización de grasas. Los glucocorticoides también estimulan la lipólisis o la descomposición de las grasas almacenadas, lo que libera ácidos grasos en la sangre. Catabolismo de proteínas. Estas hormonas inducen la descomposición de proteínas en los músculos, lo que libera aminoácidos que pueden ser utilizados para producir glucosa. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Cushing. Es un trastorno hormonal que ocurre cuando el cuerpo tiene niveles excesivos de cortisol, la principal hormona glucocorticoide. Este síndrome puede ser causado por diversas razones, pero la causa más común es el uso prolongado de medicamentos corticosteroides. Sin embargo, también puede ser resultado de un tumor en las glándulas suprarrenales o en la glándula pituitaria, hipófisis, que producen excesos de cortisol. Los síntomas incluyen aumento de peso, cambios en la piel, hipertensión, debilidad muscular y alteraciones emocionales y metabólicas.
El diagnóstico se realiza mediante pruebas hormonales y de imagen, y el tratamiento depende de la causa, incluyendo cirugía, medicamentos o reducción de glucocorticoides. Potencias relativas del cortisol. Se refieren a la actividad biológica de diferentes glucocorticoides en comparación con el cortisol, que es la principal hormona glucocorticoide producida por las glándulas suprarrenales. El cortisol tiene una potencia biológica estándar de 1, y otros glucocorticoides se comparan con él para determinar cuán poderosos son en términos de sus efectos en el cuerpo. Tenemos glucocorticoides en comparación con la potencia relativa del cortisol. En el cortisol tenemos un punto, en la prednisona 4, en la prednisolona 4, dexametasona 30, betametasona 30, metilprednisolona 5, triamcinolona 5, fludrocortisona 0.25. El uso de glucocorticoides debe ser cuidadosamente controlado, ya que los efectos secundarios pueden aumentar con dosis altas o tratamientos prolongados. La cortisona es una hormona corticosteroide que pertenece a la clase de los glucocorticoides, producida de manera natural en el cuerpo por la corteza suprarrenal, aunque también se puede sintetizar en laboratorio para su uso terapéutico. La hidrocortisona es un glucocorticoide sintético que es químicamente equivalente al cortisol, la principal hormona producida de manera natural en las glándulas suprarrenales. Es una de las formas más comunes de corticoides utilizadas en la práctica médica debido a sus propiedades antiinflamatorias, inmunosupresoras y de reemplazo hormonal. La prednisona es un glucocorticoide sintético que se utiliza en medicina para tratar una amplia gama de condiciones inflamatorias e inmunológicas. Es una de las opciones más comunes para tratar enfermedades autoinmunes, inflamatorias, alérgicas y ciertas formas de cáncer. Es muy similar al cortisol, la hormona glucocorticoide producida de manera natural por las glándulas suprarrenales, pero tiene una potencia antiinflamatoria más alta. Dexametasona. Es un glucocorticoide sintético de alta potencia, utilizado en medicina principalmente por sus propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras. Es un medicamento derivado del cortisol, pero con una potencia antiinflamatoria mucho mayor que este, y con efectos mineralocorticoides relacionados con la regulación de agua y sal en el cuerpo mínimos en comparación con otros glucocorticoides. ¿Qué es la dosis de discontinuación? Se refiere a un proceso gradual en el que se reduce progresivamente la dosis de un medicamento, generalmente un glucocorticoide, como la dexametasona, prednisona o hidrocortisona, con el fin de evitar efectos secundarios adversos que pueden ocurrir si se suspende el medicamento de manera abrupta. ¿Cuál es la dosis de supresión del eje suprarrenal? Se refiere a la cantidad de glucocorticoides, como la prednisona, dexametasona e hidrocortisona, que es capaz de inhibir la producción normal de cortisol por las glándulas suprarrenales. Esto ocurre cuando el cuerpo percibe el medicamento como suficiente cortisol y, como resultado, las glándulas suprarrenales disminuyen e incluso cesan su producción de esta hormona. Efectos adversos de los corticoides en pacientes con alteraciones tiroideas. Puede presentar una serie de efectos adversos específicos debido a cómo estos medicamentos interactúan con el sistema endocrino, incluida la glándula tiroidea. Los glucocorticoides como la prednisona, dexametasona o hidrocortisona tienen efectos directos e indirectos sobre la función tiroidea, y en personas con enfermedades tiroideas preexistentes como hipotiroidismo o hipertiroidismo, su uso debe ser cuidadosamente monitoreado. Efectos adversos de los corticoides en pacientes con diabetes. El uso de corticosteroides en pacientes con diabetes puede tener una serie de efectos adversos significativos debido a la alteración del metabolismo de la glucosa. Los glucocorticoides como la prednisona, dexametasona, hidrocortisona y otros son conocidos por aumentar los niveles de glucosa en sangre, lo que puede complicar el control de la diabetes y aumentar el riesgo de complicaciones. En pacientes con hipertensión puede tener efectos adversos importantes debido a su capacidad para afectar varios sistemas que regulan la presión arterial y el equilibrio de líquidos y electrolitos. Los glucocorticoides como la prednisona, dexametasona e hidrocortisona pueden empeorar la hipertensión o inducir efectos adicionales que implican el manejo de la presión arterial elevada. En pacientes con glaucoma puede tener efectos adversos significativos, ya que los glucocorticoides son conocidos por inducir un aumento de la presión intraocular, lo cual es un factor de riesgo clave para el glaucoma.
Esta condición puede empeorar si no se controla adecuadamente, ya que el aumento del apío puede dañar el nervio óptico, lo que a su vez puede resultar en pérdida de la visión. En pacientes pediátricos puede ser beneficioso para tratar una variedad de condiciones inflamatorias, autoinmunes, alergias y endócrinas, pero también puede conllevar efectos adversos, especialmente cuando se utilizan de forma prolongada o en dosis altas. Los niños son particularmente susceptibles a ciertos efectos secundarios debido a que sus cuerpos están en desarrollo. En pacientes con osteoporosis puede tener efectos adversos significativos, ya que estos medicamentos, aunque muy efectivos para tratar diversas condiciones inflamatorias, inmunológicas y alérgicas, pueden empeorar la salud ósea y aumentar el riesgo de fracturas. En la cicatrización son potentes antiinflamatorios que usan en una variedad de condiciones médicas, pero su uso, especialmente a lo largo plazo o en dosis altas, puede tener efectos adversos sobre la cicatrización de heridas. Estos efectos son importantes de considerar, ya que pueden retrasar la curación de las lesiones y afectar la capacidad del cuerpo para repararlas adecuadamente. ¿En qué casos se deben usar corticoides? En enfermedades inflamatorias, como artritis reumatoide, los corticoides son utilizados para controlar la inflamación y aliviar el dolor de las articulaciones. En lupus eritematoso sistémico, en esta enfermedad autoinmunitaria, los corticoides se usan para reducir la inflamación generalizada y proteger los órganos afectados. Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. En enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal, los corticoides pueden ayudar a reducir la inflamación y controlar los brotes. Dermatitis y otras enfermedades de la piel. Se usan para reducir la inflamación en afecciones como la dermatitis atópica, psoriasis y otras enfermedades cutáneas inflamatorias. En trastornos respiratorios como asma, los corticoides inhalados son la piedra angular del tratamiento a largo plazo en el asma, ya que ayudan a reducir la inflamación de las vías respiratorias y prevenir los ataques asmáticos. También se utilizan en dosis altas para el tratamiento de exacerbaciones graves. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Se emplean corticosteroides inhalados o sistémicos en pacientes con EPOC para controlar la inflamación de las vías respiratorias y mejorar la respiración. En la neumonía, en casos graves, especialmente aquellos con una fuerte respuesta inflamatoria, los corticosteroides pueden ser utilizados como complemento para reducir la inflamación. En reacciones alérgicas, alergias severas, los corticoides se utilizan para tratar reacciones alérgicas graves, como la anafilaxia o en caso de rinitis alérgica crónica con conjuntivitis alérgica y otras afecciones. Urticaria crónica. Se pueden usar corticoides en casos de urticaria crónica que no responde a antihistamínicos u otros tratamientos. También se pueden usar en el tratamiento de enfermedades endocrinas, trastornos autoinmunitarios e inmunodeficiencia, condiciones neurológicas, trastornos hematológicos, condiciones oftalmológicas, tratamiento de condiciones dermatológicas y trastornos digestivos. ¿En qué casos no se deben usar corticoides? En infecciones no controladas o activas, infecciones bacterianas, virales, fúngicas o parasitarias. Los corticoides suprimen el sistema inmunológico, lo que puede permitir que infecciones no controladas o activas se desarrollen y empeoren. En particular, las infecciones por hongos o virus pueden ser exacerbadas por los corticoides. Tuberculosis. Los corticoides pueden reactivar la tuberculosis latente, por lo que generalmente no se usan en pacientes con tuberculosis activa. En trastornos endocrinos, insuficiencia adrenal no tratada. Si un paciente ya tiene insuficiencia adrenal y no recibe un tratamiento adecuado con esteroides, la administración adicional de corticoides podría llevar a un exceso de cortisol, lo que podría desajustar la función adrenal y causar un colapso adrenal. Hipotiroidismo no controlado. En casos de hipotiroidismo severo y no tratado, los corticoides pueden empeorar la función metabólica del paciente, ya que el cortisol y la tiroides interactúan para regular el metabolismo. Enfermedades gastrointestinales graves. Úlceras pépticas. Los corticoides pueden aumentar el riesgo de úlceras gástricas y de sangrado gastrointestinal. Si el paciente tiene antecedentes de úlceras gástricas, hemorragia intestinal, su uso debe ser cuidadosamente monitorizado. Enfermedades inflamatorias intestinales. Si bien los corticoides pueden ser utilizados en casos de enfermedades inflamatorias intestinales, en casos de infección activa o de úlceras abiertas en el tracto gastrointestinal, no deben ser utilizados sin una evaluación adecuada. En enfermedades cardiovasculares, hipertensión grave, el uso de corticosteroides puede empeorar la hipertensión debido a su capacidad para retener sodio y agua,
lo que eleva la presión arterial. Si un paciente tiene hipertensión grave o descontrolada, los corticoides deben utilizarse con mucha precaución. Insuficiencia cardíaca congestiva. Los corticosteroides pueden empeorar la retención de líquidos, lo que puede ser peligroso para personas con insuficiencia cardíaca congestiva. Arritmias cardíacas. Dado que los corticosteroides pueden alterar los niveles de electrolitos, su uso en personas con riesgo de arritmias debe ser monitoreado de cerca. En osteoporosis y fracturas. En osteoporosis no tratada, los corticosteroides son conocidos como causa pérdida ósea, por lo que deben evitarse en pacientes con osteoporosis grave o con antecedentes de fracturas por fragilidad si no se toman medidas para prevenir la pérdida ósea. Fracturas recientes. Los corticosteroides pueden interferir con la cicatrización ósea, lo que no se debe usar en pacientes con fracturas recientemente sin un adecuado manejo de salud ósea. En pacientes con síndrome de Cushing, el uso de corticosteroides puede empeorar la condición, ya que el síndrome implica una excesiva producción de cortisol en el cuerpo. La administración adicional de corticoides puede agravar los efectos del exceso de cortisol. ¿Cuánto tiempo se recomienda usarlos? El tiempo recomendado para el uso de corticoides depende de varios factores, incluyendo la condición médica tratada, la gravedad de la enfermedad, la dosis administrada y el tipo de corticosteroide utilizado. Uso a corto plazo. Para infecciones agudas, los corticoides pueden ser utilizados durante pocos días o semanas para tratar enfermedades agudas o exacerbaciones de enfermedades crónicas. En estos casos, los efectos secundarios suelen ser mínimos, siempre y cuando la duración sea breve y la dosis sea ajustada. Uso a largo plazo. En enfermedades crónicas, algunas personas requieren el uso de corticoides a largo plazo, como en el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias, como el lupus o esclerosis múltiple, trastornos inflamatorios crónicos o trastornos pulmonares crónicos, como la EPOC. ¿Cuál es la dosis? La dosis de corticoides varía considerablemente dependiendo de varios factores, como el tipo de corticoide utilizado, la condición médica que se está tratando, la edad y el estado general de salud del paciente, así como la respuesta clínica individual. Hablando de las dosis de prednisona, tenemos dosis baja de 5 a 10 miligramos al día, dosis moderada de 10 a 40 miligramos al día, dosis alta de 40 a 80 miligramos al día. En casos graves de enfermedades autoinmunes o infecciones inflamatorias es cuando podemos usar esta dosis. Sobre la hidrocortisona tenemos que la dosis baja es de 20 a 30 miligramos al día, administrados en dosis divididas, dosis moderada de 40 a 60 miligramos al día y dosis alta de 100 a 200 miligramos al día. Se utiliza en situaciones de emergencia como el shock o insuficiencia adrenal aguda. En la dexametasona tenemos que la dosis baja es de 0.5 a 1 miligramo al día, que se utiliza para disminuir afecciones leves o para disminuir la inflamación. En dosis moderada tenemos de 1 a 4 miligramos al día y en dosis altas de 4 a 8 miligramos al día o más en casos graves. La metilprednisolona tiene una dosis de 4 a 8 miligramos al día, dosis moderada de 16 a 32 miligramos al día y dosis alta de 40 a 60 miligramos al día o más en condiciones graves. Ahora vamos a hablar de corticoides en casos específicos. Celulitis infecciosa odontógena. El uso de corticoides de una infección activa debe ser muy cauteloso. Los corticoides pueden suprimir la respuesta inmunológica y potencialmente empeorar la infección al reducir la inflamación local que ayuda a combatir la infección. En herpes genital recurrente no se recomienda como tratamiento de primera línea. Los corticoides no se deben utilizar como tratamiento principal para el herpes genital, ya que su objetivo es reducir la inflamación pero no tienen efecto antiviral. El uso de corticoides podría ser considerado en casos seleccionados. Cuando tenemos una alveolitis seca pero existe diabetes, los corticoides pueden ser considerados como un complemento al tratamiento, pero nunca como tratamiento principal. Usar corticoides con precaución en pacientes con diabetes. Para optar con dosis bajas y por corto plazo para evitar complicaciones relacionadas con el control de glucosa. Antes de administrar corticoides, es ideal optimizar el control de la diabetes tanto como sea posible. Si hay una gastritis crónica ulcerada y está tomando ketorolaco el paciente, debe ser manejado con mucha cautela, debido al riesgo significativo de complicaciones gastrointestinales como el sangrado o la perforación. Tanto los antiinflamatorios no esteroideos como los corticoides pueden tener efectos adversos sobre el sistema gastrointestinal y su combinación puede ser especialmente peligrosa. Si tenemos un trismus severo por inestabilidad ortopédica de ATM, los corticoides pueden ser útiles en el tratamiento del trismus severo asociado con inflamación muscular o por la artritis en la ATM.
ya que los corticoides tienen un efecto potente y rápido sobre la inflamación. No hay mayor complicación. Ahora vamos a hablar sobre el estómago. La digestión, proceso mediante el cual el cuerpo descompone los alimentos y bebidas que ingerimos en sus componentes más simples, como nutrientes, minerales y vitaminas, para que puedan ser absorbidos y utilizados por el organismo para obtener energía, crecimiento y funcionamiento celular. Los órganos principales son la boca, lugar donde inicia la digestión mecánica, por la masticación, y química, que es la saliva con enzimas. El esófago, tubo que transporta el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. El estómago, secreta ácido gástrico y enzimas digestivas descomponiendo los alimentos. Intestino delgado, aquí ocurre la mayor parte de la digestión y absorción de nutrientes. Intestino grueso, absorbe agua y electrolitos y forma las heces. Hígado, produce bilis que ayuda a digerir las grasas. Páncreas, produce enzimas digestivas y bicarbonato que neutraliza el ácido del estómago. Y la vesícula biliar que almacena y libera bilis. Las fases de la digestión son la ingestión, la digestión mecánica y química en la boca, el paso por el esófago, la digestión en el estómago, la digestión en el intestino delgado, la absorción en el intestino grueso y la excreción. En enzimas tenemos a la amilasa salival, que inicia la digestión de los carbohidratos en la boca, la pepsina, que en el estómago descompone las proteínas, la lipasa, que descompone las grasas, tripsina y quimotripsina, que en el intestino delgado descompone las proteínas, y lactasa, que descompone la lactosa. La regulación de la acidez es un proceso complejo que involucra múltiples mecanismos, tanto fisiológicos como químicos, que aseguran que el pH del estómago sea lo suficientemente ácido para realizar la digestión, pero sin causar daño a la mucosa gástrica. El ácido clorhídrico es secretado por las células parietales y está regulado por una combinación de factores hormonales, nerviosos y locales. La presencia de barreras protectoras como el moco gástrico y el bicarbonato ayudan a proteger la mucosa del daño. Los fármacos y ciertos factores como el estrés, el alcohol o las infecciones pueden afectar este proceso y dar lugar a trastornos gástricos. Sobre las células gástricas tenemos a las células parietales y su función principal es la secreción de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células principales, la secreción de pepsinógeno, que se convierten en pepsina para digerir proteínas. Las células mucosas, secreción del moco para proteger la mucosa gástrica de la acidez y las enzimas. Células enteroendocrinas, secreción de hormonas como gastrina, somatostatina e histamina. Células madre gástricas, renovación y regeneración de las células gástricas y la mucosa gástrica. La bomba CLK-ATPasa, también conocida como bomba de protones, es una enzima transmembrana que se encuentra en las células parietales del estómago y es fundamental para la secreción de ácido gástrico. Esta bomba es responsable de transportar iones de hidrógeno, que son protones, hacia el interior del lumen gástrico, la cavidad del estómago, a cambio de iones potasio, que son transportados hacia el interior de la célula. Activadores de bomba de protones. La secreción de ácido gástrico está regulado por varios estímulos que activan la bomba HK-ATPasa en las células parietales del estómago. Los principales activadores son la gastrina, histamina y acetilcolina. La gastrina es una hormona que se libera principalmente de las células G del estómago y duodeno, cuando los alimentos llegan al estómago. Estimula directamente la bomba de protones en las células parietales, promoviendo la secreción de ácido gástrico. La gastrina también estimula la liberación de histamina de las células, SL, que a su vez activa los receptores H2 en las células parietales para aumentar aún más la producción del ácido. La histamina es otra sustancia que juega un papel clave en la estimulación de la bomba de protones. Se libera de las células SL en respuesta a la presencia de alimentos. Se une a los receptores H2 en las células parietales, lo que activa la bomba HK-ATPasa y aumenta la secreción del ácido. La acetilcolina es un neurotransmisor liberado por las terminaciones nerviosas del sistema nervioso parasimpático. La acetilcolina se une a los receptores muscarínicos M3 en las células parietales, lo que activa la bomba de protones y aumenta la secreción del ácido gástrico. Inhibidores de receptores M. Los inhibidores de los receptores muscarínicos son una clase de medicamentos que actúan bloqueando los efectos de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos,
que son un tipo de receptor colinérgico. Licopirrolato y butilescopolamina. Son utilizados para tratar cólicos intestinales o problemas gastrointestinales, bloqueando los receptores muscarínicos M3 en el tracto gastrointestinal, lo que reduce las contracciones musculares y la secreción. Inhibidores H2. Son medicamentos que bloquean los receptores H2 de histamina, que son responsables de la estimulación de la secreción del ácido gástrico en el estómago. Estos medicamentos se utilizan principalmente para reducir la producción del ácido gástrico, lo cual es útil en el tratamiento de diversas condiciones gástricas. Ejemplo, ranitidina, famotidina, cimetidina, nizatidina. Inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones son una clase de medicamentos que reducen la producción del ácido gástrico en el estómago. Su mecanismo de acción se centra en bloquear la bomba de protones HK-ATPasa, una enzima que se encuentra en la célula parietal del estómago y que es responsable de secretar protones en el lumen gástrico, lo que genera el ácido clorhídrico. Ejemplo, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol. Análogo de prostaglandinas. Son fármacos que imitan o modulan la acción de las prostaglandinas, que son lípidos bioactivos que desempeñan un papel clave en varias funciones fisiológicas y procesos inflamatorios en el cuerpo. Estos medicamentos se utilizan de diversas condiciones médicas para tratar o modificar efectos fisiológicos relacionados con las prostaglandinas. Ejemplo, misoprostol, dinoprostona, letroprost y bimatoprost, carboprost. Tratamiento de Helicobacter pylori. Terapia triple. Inhibir de la bomba de protones para reducir la producción de ácido gástrico y permitir que los antibióticos sean más efectivos. Los IVP más comunes son omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Claritromicina, un antibiótico macrólido que inhibe la síntesis de proteínas de la bacteria. Amoxicilina, un antibiótico de la clase de las penicilinas que interfiere con la síntesis de la pared celular de la bacteria. Tratamiento Clostridium o difícil. Enfermedad leve o moderada. Metronidazol. Tradicionalmente se usaba como tratamiento de primera línea para infecciones leves. La dosis típica es de 500 mg cada 8 horas por 10 a 14 días. Vancomicina oral. Aunque se usaba generalmente para infecciones graves, la vancomicina oral también puede usarse en casos leves si el metronidazol no es efectivo o está contraindicado. Grave o complicaciones. Vancomicina oral es el antibiótico de primera línea en casos graves. La dosis es de 500 mg cada 6 horas por 10 a 14 días. Fidaxomicina es una opción alternativa a la vancomicina, especialmente en casos graves o en pacientes con recurrencias. La dosis recomendada es 200 mg 2 veces al día durante 10 días. Fidaxomicina tiene una ventaja en términos de menor riesgo de recurrencias en comparación con la vancomicina debido a su mecanismo de acción más localizado en el intestino. Neutralizadores de pH. Son sustancias que ayudan a equilibrar o reducir la acidez o alcalinidad de una solución. En el contexto médico y farmacológico, estos agentes se utilizan comúnmente para tratar condiciones relacionadas con el exceso de acidez en el cuerpo, como la acidez gástrica o el reflujo gastroesofágico. Ejemplo, antiácidos, como hidróxido de magnesio, inhibidores de la bomba de protones como omeprazol o sales alcalinas como citrato de potasio. Sucralfato es un medicamento utilizado principalmente en el tratamiento de úlceras gástricas y duodenales. Actúa como un protector de la mucosa gástrica, promoviendo la cicatrización de las úlceras y protegiendo el revestimiento del estómago y el duodeno contra los efectos del ácido gástrico. El bismuto es un metal pesado que en su forma farmacológica se utiliza principalmente como un agente terapéutico en el tratamiento de diversas afecciones gastrointestinales. Su forma más comúnmente usada es el subcitrato de bismuto o bismuto coloidal, que tiene propiedades antimicrobianas, antiácidas y protectoras de la mucosa gástrica. Antieméticos son medicamentos que se utilizan para prevenir o tratar las náuseas y los vómitos, que son síntomas comunes asociados con una variedad de condiciones, como infecciones, tratamientos médicos, trastornos gastrointestinales, mareos y otros trastornos. La cinetosis es un trastorno que se produce cuando hay un conflicto entre las señales sensoriales enviadas al cerebro desde los ojos, los oídos internos y los receptores sensoriales del cuerpo. Este conflicto provoca síntomas de náuseas, mareos, sudoración, fatiga y a veces vómitos, que se experimentan típicamente durante el movimiento.
Hipocloridria. Es una condición médica en la cual hay una baja producción del ácido clorhídrico en el estómago. El ácido clorhídrico es fundamental para una correcta digestión, ya que ayuda a descomponer los alimentos y facilita la absorción de nutrientes, además de tener un papel crucial en la protección contra microorganismos patógenos. La dimeticona es un silicón orgánico que se utiliza en medicina y cosmética por sus propiedades como antiespumante, antiflatulento y emoliente. Se trata de un compuesto sintético que se emplea para aliviar síntomas relacionados con la acumulación de gases y para reducir la formación de espuma en productos farmacéuticos. La diarrea es una afección gastrointestinal caracterizada por la evacuación frecuente de heces líquidas o semilíquidas, que generalmente ocurre más de 3 veces al día. Es un síntoma común que puede ser causado por una amplia variedad de factores, desde infecciones hasta trastornos digestivos crónicos. Hay varios tipos, entre ellos la diarrea aguda, que tiene una duración de menos de 14 días. Las causas generalmente son por infecciones bacterianas, virales o parasitarias. También puede ser provocada por ciertos medicamentos o cambios en la dieta. Infecciones virales como novovirus, rotavirus, infecciones bacterianas como Salmonella, Shigella y Escherichia coli, infecciones parasitarias como Giardia. Tratamiento, rehidratación, medicamentos como loperamida o subsacilato de bismuto y tratamiento específico para infecciones. La diarrea crónica tiene una duración de más de 4 semanas. Sus causas se deben a trastornos subyacentes crónicos que incluyen la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, como también enfermedades inflamatorias intestinales y trastornos de absorción, entre otros. El síndrome de intestino irritable, que especialmente cuando está asociado con predominio de diarrea, malabsorción, como la celiaquia o insuficiencia pancreática, trastornos endocrinos, como el hipertiroidismo. El tratamiento consiste en la rehidratación, el tratamiento específico según la causa subyacente, el tratamiento adicional y complementario. Heces de Bristol. La escala de heces de Bristol es una herramienta utilizada para clasificar la forma y consistencia de las heces, lo que ayuda en la evaluación del tránsito intestinal y la salud digestiva de una persona. Tipo 1. Heces en trozos duros y separados. Las heces son muy duras, pequeñas y separadas. Generalmente son difíciles de evacuar y pueden estar asociadas con el estrés o la deshidratación. Indica estreñimiento severo. Tipo 2. Heces en forma de salchicha pero grumosas. Son heces compactas, duras y difíciles de evacuar. Se asocia a estreñimiento. Tipo 3. Heces en forma de salchicha con grietas en la superficie. Son heces más suaves y fáciles de evacuar que los tipos 1 y 2, pero todavía pueden estar asociadas con cierto grado de estreñimiento. Son ideales ya que son formadas pero fáciles de expulsar. Tipo 4. Heces suaves y en forma de salchicha o serpiente con superficie suave. Son el tipo ideal de heces, son suaves y fáciles de evacuar sin ser demasiado líquidas. Indican una digestión y función intestinal saludables. Tipo 5. Heces blandas con bordes bien definidos. Son heces sueltas pero no líquidas. Este tipo de heces pueden ser un signo de tránsito intestinal rápido o un poco de diarrea leve. Tipo 6. Heces esponjosas con bordes irregulares. Son heces blandas y algo líquidas, lo que puede indicar que hay algo de irritación intestinal o tránsito intestinal rápido. Puede asociarse con situaciones como el síndrome del intestino irritable o una dieta rica en fibra. Y por último la tipo 7, que son heces completamente líquidas sin forma. Son heces muy líquidas, lo que generalmente es indicativo de diarrea. Esto puede ser causado por infecciones, estrés o intolerancias alimentarias. Ahora vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. Las alergias son respuesta del sistema inmunológico a sustancias que normalmente son inofensivas para la mayoría de las personas. Estas sustancias, conocidas como alérgenos, pueden ser proteínas de alimentos, polvo, polen, picaduras de insectos, medicamentos, entre otros. Tipo 1. Inmediata o mediada por IgE. Es la forma más común de alergia. Involucra la producción de IgE en respuesta a un alérgeno. Los síntomas ocurren rápidamente después de la exposición al alérgeno. Ejemplos: asma alérgica, rinitis alérgica, urticaria, anafilaxia. Tipo 2. Citotóxica. Ocurre cuando los anticuerpos IgG o IgM atacan las células del cuerpo, provocando su destrucción. Es menos común en las alergias, pero puede ocurrir en ciertas reacciones a medicamentos. Ejemplo: anemia hemolítica inducida por fármacos. Involucra una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante un alérgeno, desencadenando la liberación de mediadores inflamatorios como histamina, leucotrienos y prostaglandinas.
que provocan síntomas como picazón, hinchazón, dificultad respiratoria y otros signos. Esta respuesta puede ser inmediata, medida por IgE, o tardía, y en algunos casos puede dar lugar a una inflamación crónica si no se maneja adecuadamente. Tipos de reacciones alérgicas leves. Las reacciones alérgicas leves son aquellas en las que los síntomas son suaves y no comprometen la salud general del paciente. Suelen ser autolimitadas, desaparecen por sí solas, y no requieren tratamiento médico de urgencia. Los síntomas comunes son rinitis alérgica, que es el estornudo, picazón en la nariz, secreción nasal y congestión. La urticaria leve, que son ronchas rojas y elevadas en la piel que pueden picar pero no causar daño significativo. Y la picazón ocular, que es la irritación ocular y lagrimeo. Reacciones alérgicas moderadas. Las reacciones alérgicas moderadas son de mayor intensidad que las leves y pueden afectar más áreas del cuerpo. A menudo esos síntomas no ponen en riesgo la vida del paciente, pero sí pueden interferir significativamente en su calidad de vida. Síntomas comunes: rinitis alérgica severa, congestión nasal persistente, secreción acuosa, estornudos frecuentes y picazón en los ojos. Urticaria extendida, ronchas más grandes, más dolorosas y que pueden durar más tiempo. Asma alérgica, sibilancias, dificultad para respirar, tos persistente o presión en el pecho. Reacciones alérgicas graves. Las reacciones alérgicas graves son aquellas que ponen en riesgo la vida del paciente. Estas reacciones pueden ocurrir de forma inmediata o retardada y son conocidas como reacciones alérgicas graves o anafilaxis. La anafilaxis es una emergencia médica que requiere tratamiento urgente. Síntomas comunes: anafilaxia, hinchazón de la garganta, dificultad para respirar, caídas de presión arterial, taquicardia, mareos, náuseas, vómitos y pérdida de conciencia. Asma grave, dificultad extrema para respirar, cianosis, edema de King, hinchazón severa en la cara, los labios, la lengua o la garganta que puede bloquear las vías respiratorias. Alergias crónicas. Algunas personas sufren alergias crónicas que pueden empeorar con el tiempo si no se tratan adecuadamente. Estas condiciones pueden requerir tratamientos a largo plazo y manejo constante. Síntomas comunes: rinitis alérgica crónica, asma alérgica crónica, dermatitis atópica, eczema, urticaria crónica. Edema de faringe, hinchazón o inflamación de los tejidos de la faringe. Este tipo de edema puede ser un síntoma de diversas afecciones, algunas de las cuales pueden ser graves ya que la inflamación de la faringe puede dificultar la respiración, deglución y fonación. Pueden ser causados por diversas condiciones que van desde infecciones hasta reacciones alérgicas graves. Es importante evaluar la causa subyacente para ofrecer el tratamiento adecuado y prevenir complicaciones graves. Es un tipo de anticuerpo o inmunoglobulina que juega un papel fundamental en las reacciones alérgicas y en la defensa contra ciertos parásitos. Aunque está presente en pequeñas cantidades en el cuerpo, tiene un impacto importante en los procesos inmunitarios, especialmente en aquellos relacionados con las alergias. Los mastocitos son un tipo de célula del sistema inmunológico que desempeñan un papel crucial en las reacciones alérgicas, así como en la defensa contra infecciones y en la regulación de inflamación. Son células especializadas que se encuentran principalmente en los tejidos conectivos cerca de las superficies del cuerpo que están en contacto con el medio ambiente, como la piel, los pulmones, los intestinos y mucosas. Basófilos son un tipo de glóbulo blanco o leucocito que forma parte del sistema inmunológico. Son células que desempeñan un papel importante en las respuestas alérgicas, en la defensa contra parásitos y en la regulación de la inflamación. A pesar de que son células menos abundantes que los leucocitos en la sangre, presentan menos del 1% de los leucocitos, son cruciales en varios procesos inmunitarios. Receptores de histamina. Son proteínas localizadas en las membranas celulares que median los efectos fisiológicos de la histamina, una sustancia química liberada por los mastocitos, basófilos y otras células durante las reacciones alérgicas, inflamación o infecciones. Los efectos de la histamina dependen del uso del receptor al que se une y la célula en la que se encuentra. Existen 4 tipos principales de receptores de histamina, denominados H1, H2, H3 y H4. Cada uno está asociado con diferente función y respuesta en el cuerpo. Receptores de histamina. Son proteínas localizadas en las membranas celulares que median los efectos fisiológicos de la histamina, una sustancia química liberada por los mastocitos, basófilos y otras células durante las reacciones alérgicas, inflamación o infecciones. Los efectos de la histamina dependen del tipo de receptor al que se unen y la célula en la que se encuentran. Existen 4 tipos principales de receptores de histamina: H1, H2, H3 y H4. Los de segunda generación son medicamentos diseñados para bloquear los receptores H1 de histamina, similares a los antihistamínicos de primera generación,
pero son menos efectos sedantes y anticolinérgicos. Esto se debe a que los antihistamínicos de segunda generación tienen una menor capacidad para cruzar la barrera hematoencefálica, lo que les permite bloquear los efectos de la histamina en los tejidos periféricos. Avapena es el nombre comercial de un medicamento utilizado en el tratamiento de la hipertensión y para prevenir la insuficiencia renal en personas con diabetes tipo 2. El principio activo de avapena es valsartán, que pertenece a la clase de medicamentos llamados antagonistas de los receptores angiotensina 2. El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que se caracteriza por la inflamación y la obstrucción recurrente de los bronquios, lo que dificulta el paso del aire hacia los pulmones. Es una de las enfermedades respiratorias más comunes y tiene un impacto significativo en la calidad de vida de quienes lo padecen. El asma se produce cuando las vías respiratorias en los pulmones se inflaman, se estrechan y producen una mayor cantidad de moco, lo que dificulta la respiración. Los episodios asmáticos o crisis asmáticas pueden ser provocados por una serie de desencadenantes como alérgenos, infecciones respiratorias, contaminación, ejercicio físico, cambios climáticos o medicación. Síntomas: dificultad para respirar, tos persistente, especialmente en la noche o temprano en la mañana, sibilancias, que son sonidos agudos al respirar, sensación de opresión en el pecho. EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un término que engloba un grupo de enfermedades pulmonares crónicas y progresivas que causan dificultad para respirar debido a una obstrucción del flujo de aire en los pulmones. La tos es un reflejo natural del cuerpo que tiene como objetivo limpiar las vías respiratorias de irritantes como polvo, moco, microorganismos o cuerpos extraños. Es una acción involuntaria que se produce cuando los nervios en las vías respiratorias detectan una irritación. Los receptores B adrenérgicos son un tipo de receptores G-proteico acoplados que se encuentran principalmente en células de los músculos lisos, el corazón, los pulmones y otros órganos, y que son activados por los neurotransmisores catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina. Estos receptores son parte del sistema nervioso simpático, que se activan en situaciones de estrés o de lucha o huida, para preparar al cuerpo para la acción. Sistema lucha-huida. Es una reacción fisiológica automática y adaptativa del cuerpo humano frente a situaciones de estrés o peligro inminente. Esta respuesta prepara al cuerpo para enfrentar una amenaza o escapar de ella, activando una serie de cambios en el organismo que aumentan sus capacidades físicas y mentales para hacer frente a la situación. Agonistas beta-adrenérgicos. Los agonistas beta-adrenérgicos son una clase de medicamentos que actúan estimulando los receptores beta-adrenérgicos en el cuerpo, imitando la acción de las catecolaminas. Esos receptores están involucrados en varios procesos fisiológicos como la relajación de los músculos lisos del bronquio y la vasodilatación, lo que tiene efectos beneficiosos en varias condiciones médicas, especialmente en las que afectan al sistema respiratorio y cardiovascular. Los antagonistas colinérgicos, conocidos como antimuscarínicos, son medicamentos que bloquean efectos de la acetilcolina en los receptores muscarínicos del sistema nervioso parasimpático. La acetilcolina es un neurotransmisor que juega un papel crucial en varias funciones corporales, incluyendo la contracción de los músculos lisos, la producción de saliva y el ritmo cardíaco. Al bloquear los receptores muscarínicos, los antagonistas colinérgicos pueden reducir la actividad parasimpática, produciendo efectos como la dilatación de los bronquios o la reducción de la secreción de moco. Hipatropio, antagonista colinérgico que se utiliza principalmente en el tratamiento de enfermedades respiratorias como la EPOC y el asma, debido a su capacidad para dilatar los bronquios y aliviar la dificultad para respirar. Es un medicamento de acción rápida y se administra principalmente por vía inhalada. Es un medicamento antagonista colinérgico de acción prolongada utilizado principalmente en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en algunos casos para el asma. Es conocido por su capacidad para dilatar las vías respiratorias al bloquear los receptores muscarínicos del músculo liso en los bronquios, lo que ayuda a mejorar la respiración en personas con enfermedades respiratorias obstructivas. Teofilina es un fármaco broncodilatador que pertenece a la clase de metilxantinas. Se utiliza principalmente en el tratamiento de asma y enfermedad pulmonar obstructiva, ayudando a relajar los músculos de las vías respiratorias y mejorar el flujo del aire de pulmones. Agonistas adrenérgicos son una clase de fármacos que actúan imitando los efectos de los neurotransmisores adrenalina y noradrenalina, los cuales actúan sobre los receptores adrenérgicos presentes en varias células y órganos del cuerpo. Estos receptores están clasificados principalmente en dos tipos, alfa y beta, y a su vez cada tipo se divide en subtipos.
Los agonistas adrenérgicos son utilizados para tratar varias condiciones clínicas, dependiendo de la afinidad por los diferentes tipos de receptores. Adrenalina es una hormona y neurotransmisor producida por las glándulas suprarrenales que se encuentran en el sistema nervioso simpático y tiene efectos directos en varios órganos y sistemas del cuerpo, especialmente en situaciones de estrés o emergencia. La adrenalina juega un papel crucial en la respuesta del cuerpo al estrés agudo y es una de las principales responsables de la llamada respuesta de lucha o huida. Oximetazolina es un descongestionante nasal utilizado principalmente para aliviar la congestión nasal causada por resfriados, rinitis alérgica o sinusitis. Es un agonista de A1 y A2 adrenérgico que actúa sobre los receptores adrenérgicos en las mucosas nasales. Dextrometorfano es un antitussígeno utilizado para aliviar la tos no producida en diversas afecciones respiratorias como resfriados, gripes y otros trastornos respiratorios. Se trata de un fármaco que actúa sobre el centro de la tos en el cerebro para suprimir el reflejo de la tos. Efenesina es un expectorante utilizado para aliviar la tos producida asociada a afecciones respiratorias. Su acción se centra en aflojar y diluir las secreciones mucosas en las vías respiratorias, lo que facilita la expulsión de estas secreciones al toser, mejorando la respiración. Ambroxol es un mucolítico y expectorante utilizado para tratar enfermedades respiratorias que implican la acumulación de moco espeso en las vías respiratorias, como la bronquitis, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y otros trastornos respiratorios. Su principal acción es facilitar la expulsión de sus secreciones al reducir la viscosidad del moco y mejorar su fluidez. Montelukast es un medicamento antiinflamatorio que pertenece a la clase de los antagonistas de los receptores de leucotrienos. Se utiliza principalmente para tratar y prevenir los síntomas del asma y de la rinitis alérgica, especialmente en personas con asma o alergias respiratorias. Cromoglicato de sodio es un medicamento utilizado principalmente para el tratamiento y prevención de alergias respiratorias como el asma y la rinitis alérgica, así como otras condiciones alérgicas. También se emplea en el tratamiento de conjuntivitis alérgica. Teofilina es un broncodilatador utilizado principalmente en el tratamiento del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pertenece a una clase de medicamentos conocidos como metilxantinas y actúa relajando los músculos de las vías respiratorias en los pulmones, lo que ayuda a abrir las vías respiratorias y facilita la respiración. Benzonato es un antitusivo utilizado para aliviar la tos, especialmente la tos seca e irritante. Funciona como supresor de la tos y se utiliza para tratar la tos producida derivada de diversas condiciones respiratorias como resfriados, gripes y otras infecciones del tracto respiratorio superior. En un paciente que toma aspirina y a los 10 minutos empieza un cuadro de asma y se inyecta cloropidamina, 1. La aspirina pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, AINES, y en algunas personas puede desencadenar una reacción conocida como un asma inducido por AINES o síndrome de aspirina exacerbado. Este fenómeno es común en individuos con asma y rinitis alérgica. En el contexto de una reacción asmática, la cloropiramida podría aliviar algunos síntomas como la congestión nasal o la hinchazón de las vías respiratorias superiores, pero no es un tratamiento adecuado para un ataque asmático agudo, ya que no aborda directamente la broncoconstricción y que es un proceso mediado por leucotrienos y no solo por histamina. Ahora vamos a hablar sobre diabetes. Es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por niveles elevados de glucosa en la sangre, conocidos como hiperglucemia. Existen diferentes tipos de diabetes, pero todos comparten una alteración en la forma que el cuerpo maneja la glucosa, ya sea debido a una incapacidad del cuerpo para producir suficiente insulina o porque las células del cuerpo no responden correctamente a la insulina. La tipo 1 tiene como causa el sistema inmunológico que ataca y destruye las células beta en el páncreas, que son responsables de producir insulina. Esto lleva a una falta total de insulina. Aparece principalmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes, y las personas con diabetes tipo 1 necesitan insulina de por vida, ya sea a través de inyecciones o una bomba de insulina. Diabetes tipo 2. Causa. En la diabetes tipo 2 las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina y eventualmente el páncreas no puede producir suficiente insulina para mantener niveles de glucosa normales. Es más común en adultos mayores, aunque cada vez afecta a más jóvenes. El tratamiento suele implicar cambios en la alimentación y el ejercicio y medicamento oral. En algunos casos se necesita insulina o medicamento inyectable.
La gluconeogénesis es el proceso metabólico mediante el cual se sintetiza glucosa a partir de precursores no carbohidratos como lactato, glicerol, aminoácidos y piruvato. Es un mecanismo esencial para mantener niveles adecuados de glucosa en la sangre, especialmente durante periodos de ayuno, ejercicio prolongado o entre comidas. Hemoglobina glucosilada. Es una forma de hemoglobina que se forma cuando la glucosa en la sangre se adhiere a la hemoglobina. Este proceso es irreversible y el nivel de HbA1 se refleja al promedio de los niveles de glucosa en sangre durante un periodo prolongado, generalmente de 2 o 3 meses, y que es la vida útil promedio de un glóbulo rojo. Metformina. La metformina es un medicamento utilizado principalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Es uno de los fármacos más comunes en el manejo de esta enfermedad debido a su eficiencia, bajo costo y relativamente pocos efectos secundarios. La metformina se clasifica como un hiperglucemiante oral, lo que significa que ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre. Glibenclamida. Es un medicamento oral utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Es un antidiabético de la clase de las sulfonilureas, que ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre en personas con diabetes tipo 2 al aumentar la liberación de insulina desde el páncreas. Pioglitazona. Es un medicamento oral utilizado principalmente para el tratamiento de diabetes tipo 2. Es un fármaco que pertenece a la clase de los diazolidinedionas y actúa ayudando a controlar el nivel de glucosa en sangre, mejorando la sensibilidad del cuerpo a la insulina. Linagliptina. Es un medicamento oral utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Es parte de una clase de medicamentos llamados inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. que ayudan a controlar los niveles de la glucosa en sangre. Sitagliptina es un medicamento utilizado en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Es un inhibidor de la dipeptilpeptidasa 4, similar a la linagliptina, y se utiliza para mejorar el control de los niveles de glucosa en sangre en personas con diabetes tipo 2. Acarbosa es un medicamento utilizado en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Es un inhibidor de alfa-glucosidada, una enzima presente en el intestino delgado que descompone los carbohidratos complejos en azúcares simples como la glucosa. Sobre las insulinas que tenemos la tipo insulina de acción ultra rápida, que tiene un tiempo de acción de 10 a 15 minutos. La insulina de acción rápida, que tiene un tiempo de acción de 30 a 60 minutos. La insulina de acción intermedia, que va de 1 a 2 horas. La insulina de acción prolongada, que va de 1 a 2 horas. Y por último, la insulina de acción ultra larga, que va de 1 a 2 horas. La vida media de las insulinas va: la insulina de acción rápida de 1 a 2 horas, la regular de 4 a 6 horas, la NPH de 12 a 16 horas, la Degludec de 42 horas, la Glargina de 20 a 24 horas y la de Temir de 12 a 24 horas. La diferencia en las insulinas radica más que nada en su duración y en su uso principal. La insulina rápida tiene un control de glucosa postprandial, la regular un control postprandial como insulina basal junto con NPH. La insulina NPH control basal generalmente 2 veces al día, y la insulina de acción prolongada control basal durante todo el día o noche 1 o 2 veces al día. Sobre nombres comerciales tenemos la insulina de acción rápido: Humalog, Novorapid, Apidra, Flasp. Regular: Humulin R, Novolin R, Agrapid. Sobre NPH: Humulin N, Novolin N, Unsulatar, Humulin 7030. De insulina de acción prolongada: Lantus, Toujeo, Levemir, Tresiba, Basaglar, Semglee. La hipoglucemia: síntomas de leves a moderados, temblor o sacudidas, sudoración excesiva, ansiedad o nerviosismo, hambre repentina, palpitaciones o latidos rápidos del corazón, debilidad o cansancio, mareos o sensación de aturdimiento, dolor de cabeza y confusión leve o dificultad para concentrarme. El tratamiento consiste en que, si la persona está consciente y puede tragar, darle 15 a 20 gramos de carbohidratos en acción rápida, repetir el tratamiento si es necesario, y si en el tratamiento la persona está inconsciente o no puede tragar, se tiene un kit de glucagón disponible, administrarlo como se indica con las instrucciones. Si fue un episodio leve, se puede comer una comida balanceada o un refrigerio que contenga carbohidratos complejos y proteínas para mantener los niveles de glucosa estables. Ahora vamos a hablar sobre dislipidemia.
Es un trastorno caracterizado por niveles anormales de lípidos en la sangre, incluyendo colesterol y triglicéridos. Este desequilibrio puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares. Tenemos varios tipos: hipercolesterolemia aislada, elevación del colesterol total en sangre; hipertrigliceridemia aislada, aumento de los triglicéridos en sangre; dislipidemia mixta, elevación tanto de colesterol como de triglicéridos. Y sus causas pueden ser primarias, por factores genéticos que afectan el metabolismo del lipídico, o secundarias, que son condiciones como diabetes, hipotiroidismo, obesidad, síndrome metabólico, consumo excesivo de alcohol y ciertos medicamentos. Lipoproteínas son complejos macromoleculares que consisten en lípidos y proteínas. Estas moléculas son cruciales para el transporte de lípidos como colesterol y triglicéridos a través del torrente sanguíneo. Los lípidos, siendo insolubles en agua, necesitan ser transportados en estas estructuras para llegar a las células y tejidos del cuerpo. El colesterol es una sustancia grasa que se encuentra en todas las células del cuerpo y es vital para varias funciones biológicas, como la formación de membranas celulares, la producción de hormonas, la vitamina D y las sales biliares que ayudan en la digestión de grasas. Aunque el colesterol es necesario para el cuerpo, el exceso de colesterol en la sangre puede ser perjudicial, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentra en la sangre y que se obtiene principalmente a través de los alimentos, especialmente las grasas y los carbohidratos. Los triglicéridos también son producidos por el cuerpo a partir de las calorías que no se utilizan inmediatamente y que se almacenan para su uso futuro. Estatinas de alta intensidad son aquellas que reducen el colesterol LDL en más del 50%. Estas suelen ser recetadas a personas con alto riesgo de eventos cardiovasculares, como aquellos que ya han tenido un infarto o un accidente cerebrovascular, o aquellos que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular. Elastatinas de alta intensidad: atorvastatina, rosuvastatina. Las estatinas de baja intensidad son aquellas que reducen el colesterol LDL en menos del 30%. Estas son generalmente recetadas a personas con un riesgo más bajo de enfermedades cardiovasculares o que no pueden tolerar elastatinas de alta intensidad debido a efectos secundarios. Como ejemplos tenemos la pravastatina y la fluvastatina. La simvastatina es un medicamento que pertenece a la clase de las estatinas. Se utiliza principalmente para reducir los niveles de colesterol en la sangre, en particular el colesterol LDL, y para prevenir enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares y otros problemas relacionados con la salud del corazón. La atorvastatina es una estatina muy conocida y ampliamente utilizada para reducir los niveles de colesterol en la sangre, especialmente el colesterol LDL. También se utiliza para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y otras afecciones relacionadas con el corazón. Acetimib es un medicamento utilizado para reducir los niveles de colesterol en la sangre. Su principal función es inhibir la absorción del colesterol en el intestino, lo que ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL y triglicéridos. Es especialmente útil cuando las estatinas, que son medicamentos más comunes para reducir el colesterol, no son suficientes o no se pueden utilizar debido a efectos secundarios. Fibratos. Los fibratos son una clase de medicamentos utilizados para tratar los niveles elevados de triglicéridos en la sangre y en menor medida para aumentar el colesterol HDL. Los fibratos actúan principalmente sobre triglicéridos, ayudando a reducir su concentración en la sangre, lo cual es importante porque los niveles elevados de triglicéridos son un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Bezafibrato. Es un medicamento que pertenece a la clase de los fibratos, utilizado principalmente para tratar niveles elevados de triglicéridos y en menor medida para aumentar los niveles del colesterol HDL. Al igual que otros fibratos, el bezafibrato actúa sobre los lípidos en la sangre para mejorar el perfil lipídico y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Procederemos a hablar de anticoncepción. El ciclo menstrual es el proceso mensual natural que ocurre en el cuerpo de una mujer que prepara el útero para un posible embarazo. Este ciclo tiene una duración promedio de 28 días, aunque puede variar entre 21 y 35 días de diferentes mujeres. Durante el ciclo menstrual, el cuerpo experimenta cambios hormonales y fisiológicos que afectan a varios órganos, en particular los ovarios y el útero. Moco vaginal. Es una secreción natural que se produce en el cuello uterino y las glándulas vaginales. Este moco tiene una función clave en la salud reproductiva de la mujer,
ya que cambia a lo largo del ciclo menstrual y ayuda a diversos procesos como a la fertilidad y la protección de la vagina. Posibilidad de embarazo. La posibilidad de embarazo depende de varios factores, incluyendo el momento del ciclo menstrual, la ovulación, la calidad de los espermatozoides y el óvulo, y la salud general de la mujer y del hombre involucrados. Días fértiles. Son aquellos días del ciclo menstrual en los cuales la mujer tiene mayor probabilidad de quedar embarazada. Esto ocurre alrededor de la ovulación, cuando un óvulo maduro es liberado del ovario y puede ser fecundado por un espermatozoide. Los días fértiles son clave para las parejas que intentan concebir. Edad fértil. En las mujeres abarca los años entre los 18 y 35. Este es el periodo durante el cual la mayoría de las mujeres tienen la mayor probabilidad de concebir con una función ovárica y hormonal óptima. Calculadora de días fértiles. Para calcular los días fértiles de una mujer, generalmente se necesita conocer el número de días de su ciclo menstrual. El ciclo menstrual es el tiempo entre el primer día de una menstruación y el primer día de la siguiente menstruación. Los días fértiles se producen en torno a la ovulación, que generalmente ocurre 14 días antes del inicio del próximo periodo en un ciclo menstrual regular. Pasos. 1. Determina la duración de tu ciclo menstrual. 2. Calcula el día de la ovulación. 3. Identifica tu ventana fértil. Los métodos anticonceptivos son procedimientos o dispositivos utilizados para evitar el embarazo. Existen diferentes tipos y la elección del método adecuado depende de varios factores, como la salud, la comodidad, la frecuencia de uso, el deseo de fertilidad futura y las preferencias personales. En cuanto a eficacia, tenemos que los implantes anticonceptivos tienen un 99%, el DIU un 99% también. La ligadura de trompas o vasectomía tiene un 99%, la píldora anticonceptiva un 91%, inyecciones anticonceptivas 94%. El parche anticonceptivo tiene un 91%, el anillo vaginal un 91% y el condón masculino un 85%. El DIU es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos y de larga duración. Es un pequeño dispositivo que se coloca dentro del útero para prevenir el embarazo. Existen dos tipos principales de DIU, el DIU hormonal y el DIU de cobre. La píldora de emergencia es un método anticonceptivo utilizado para prevenir el embarazo después de una relación sexual sin protección o cuando ha faltado otro método anticonceptivo. No debe usarse como método anticonceptivo regular, sino como una situación de emergencia. Lembogestrel versus ulipristal. En eficacia tenemos que es más eficaz el ulipristal hasta 120 horas. El tiempo para tomar el levongestrel es de 72 horas y el ulipristal de 120. Accesibilidad, el levongestrel es disponible sin receta y para el ulipristal puede requerir receta médica. En interacciones con medicamentos, el levonorgestrel puede interactuar y el ulipristal también, especialmente los que afectan el hígado. Ambos tienen efectos secundarios, pero son más potentes los del ulipristal. Y en eficacia en mujeres es menos eficaz si el IMC es menor a 30 y más eficaz que el levonorgestrel en mujeres con IMC alto. Vamos a hablar de la tiroides. La tiroides es una glándula pequeña con forma de mariposa ubicada en la parte frontal del cuello justo debajo de la laringe. Aunque es pequeña, desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del cuerpo, ya que produce hormonas que regulan muchas funciones vitales. Eje hipófisis tiroides. El eje hipófisis tiroides es un sistema de retroalimentación que regula la producción y liberación de hormonas tiroideas en el cuerpo. La hipófisis, también conocida como la glándula pituitaria, y la tiroides trabajan juntas para asegurar que el cuerpo mantenga niveles adecuados de tiroxina y triiodotironina, las hormonas principales producidas por la tiroides. Este sistema de regulación es un ejemplo clásico de un sistema endocrino controlado por retroalimentación negativa. El hipotiroidismo primario es un trastorno en el que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas, a pesar de que la hipófisis esté funcionando correctamente. En este caso, el problema radica directamente en la tiroides, lo que lleva a una disminución en los niveles de hormonas tiroideas en la sangre. Como consecuencia, la hipófisis aumenta la producción de TSH en un intento de estimular más
a los tiroides para producir hormonas, pero debido a que la tiroides no está funcionando adecuadamente, la producción sigue siendo insuficiente. El hipotiroidismo secundario es un tipo de hipotiroidismo en el que el problema no se origina directamente en la glándula tiroides, sino que se debe a un fallo en la hipófisis o en el hipotálamo, que son estructuras cerebrales que controlan la función de la tiroides. En este caso, la hipófisis no produce suficiente TSH o el hipotálamo no produce suficiente TRH, lo que impide que la glándula tiroides sea estimulada adecuadamente para producir las hormonas tiroideas T4 y T3. Hipertiroidismo es un trastorno en el cual la glándula tiroides produce exceso de hormonas tiroideas, lo que acelera el metabolismo y puede afectar diversos sistemas del cuerpo. Este aumento en la producción de hormonas tiroideas aumenta la actividad metabólica del organismo, lo que genera una serie de síntomas y efectos en la salud. La tiroxina es una hormona tiroidea producida por la glándula tiroides. Es una de las principales hormonas secretadas por la tiroides junto con la triiodotironina. La tiroxina produce y es crucial para el metabolismo del cuerpo, ya que regula varias funciones fisiológicas esenciales como la producción de energía, el crecimiento, el desarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso. Carbimazol es un medicamento utilizado en el tratamiento de hipertiroidismo, específicamente en casos donde la glándula tiroidea produce demasiadas hormonas, como en la enfermedad de Graves o en el bocio multinodular tóxico. Es un antitiroideo que actúa inhibiendo la producción de hormonas tiroideas T3 y T4 al interferir con la síntesis de iodotironinas en tiroides. Metimazol es un medicamento antitiroideo utilizado principalmente para tratar el hipertiroidismo. Funciona reduciendo la producción de hormonas tiroideas al interior con la capacidad de la glándula tiroidea para producir T4 y T3. El metimazol es muy similar al carbimazol, ya que este último se convierte en metimazol en el cuerpo. En pacientes tiroideos, los corticoides deben ser manejados con cuidado debido a sus efectos sobre la conversión de hormonas tiroideas y el metabolismo. En casos de uso prolongado o en altas dosis puede interferir con el tratamiento tiroideo y aumentar el riesgo de efectos secundarios como la osteoporosis. Los antihistamínicos en general no afectan directamente a la función tiroidea, pero deben seleccionarse con cuidado, especialmente los de primera generación, debido a sus posibles efectos sedantes. Los antihistamínicos de segunda generación suelen ser una opción más segura para pacientes con trastornos tiroideos. La curva de tolerancia de glucosa. En el hipotiroidismo tenemos una curva alterada, niveles elevados de glucosa en sangre y respuesta más lenta a la normalización. En el hipotiroidismo subclínico, generalmente no hay grandes alteraciones, pero puede haber una ligera resistencia a la insulina. En el hipertiroidismo tenemos una curva alterada, niveles de glucosa que pueden subir rápidamente, pero también pueden caer rápidamente en algunos casos. Hipertiroidismo grave, con un aumento de la velocidad de elevación de glucosa o hipoglucemia debido al alto metabolismo. Y el tratamiento de hipotiroidismo, que normaliza la curva de glucosa a medida que se mejora la función tiroidea. Como último tema vamos a hablar de osteoporosis. Es una enfermedad ósea caracterizada por la disminución de la densidad ósea y el deterioro de la microarquitectura ósea, lo que aumenta la fragilidad ósea y el riesgo de fracturas. La condición ocurre cuando los huesos pierden más masa ósea de la que puede reemplazar. Es más común en personas mayores, especialmente en mujeres postmenopáusicas. Los bifosfonatos son una clase de medicación utilizados principalmente para tratar enfermedades que afectan la salud ósea, como la osteoporosis, enfermedad de Paget y en algunos casos para prevenir fracturas en pacientes con metástasis óseas. Actúan inhibiendo la resorción ósea, es decir, disminuyen la actividad de los osteoclastos, las células responsables de la descomposición y absorción del hueso. La necrosis maxilar es una complicación rara pero grave que puede ocurrir en pacientes que están recibiendo tratamiento con bifosfonatos, especialmente en aquellos que han sido tratados por periodos prolongados con bifosfonatos intravenosos o en dosis altas, como ocurre en los pacientes con metástasis óseas o enfermedades malignas. La necrosis maxilar es una condición en la que el hueso de la mandíbula muere debido a una interrupción del flujo sanguíneo, lo que resulta en la pérdida de hueso. Y eso sería todo para el video de hoy. Muchas gracias.